Bidi bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi ben. Ey. Bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi ben. Bena bena boho, gena men, gena men. Ey. Early, early Sunday morning, it was a big girl just smuggling. Elsa García de Blas, bienvenida a Línea Clara. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por atender la llamada de Línea Clara. Hay muchos temas de actualidad con respecto a la gestión de la pandemia y del gobierno y a los pactos a los que tiene que llegar el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante las diferentes medidas. Empiezo preguntándote por precisamente esos acuerdos. El gobierno salió adelante gracias a un acuerdo o gracias a la alianza con Esquerra Republicana, PNV, el Partido de Rejón Más País y otras formaciones de izquierdas como puede ser Compromís y el pequeño partido que representa a la España vaciada. Ahora, en las últimas semanas, está llegando a acuerdos puntuales con el partido de Arrimadas y Ciudadanos, del cual cubre esa información. No sé cómo estás viendo estas alianzas del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Pues mira, yo te diría que hay dos cosas que han sucedido en las últimas semanas, bueno, desde que estalla la pandemia, pero más recientemente en las últimas semanas, que han cambiado un poco el escenario político, ¿no? Y como dices, sobre todo es ese giro de Ciudadanos, ¿no? Ese giro estratégico que decide Ciudadanos con el liderazgo de Inés Arrimadas, que ha llegado en marzo, ¿no?, a la presidencia del partido, y que consiste en volver a ser ese proyecto de centro con el que Ciudadanos llega a la política nacional y que implica poder volver a pactar con el Partido Socialista, ¿no? Porque sabes que Ciudadanos aprobó un veto al PSOE, a cualquier acuerdo con el PSOE el año pasado, ¿no? Todo eso ya ha quedado en papel mojado y ahora el partido puede entrar a hacer acuerdos con el gobierno y esto es muy relevante, ¿no? Porque de alguna manera ha roto con la dinámica de bloques en la política española. Y yo creo que aunque es un momento de mucha crispación y mucha polarización, al mismo tiempo este giro de Ciudadanos permite, yo creo que divisar un posible camino de nuevas mayorías en la legislatura, ¿no? Esas nuevas mayorías, quizá el problema con el que se puede encontrar el gobierno, no sé si tú lo ves así, es esos recelos entre los partidos independentistas como Esquerra, nacionalistas como el PNV, con Ciudadanos, que es un partido, puede definirse como antinacionalista. Sí, absolutamente. O sea, es verdad que lo mismo que te digo, que podría abrirse un escenario de nuevas mayorías. Sobre todo estamos pensando todos en los presupuestos generales, ¿no? Pues a la vez es un pacto muy complicado, ¿no? Conseguir que salga adelante unos presupuestos generales que salgan adelante con la mayoría de estas últimas prórrogas del estado de alarma, que ha conseguido aunar tanto al PNV como a Esquerra Republicana como a Ciudadanos, en unos presupuestos es mucho más difícil porque, claro, unos presupuestos ya, ese es el elemento central de la política de un gobierno, ahí está toda la ideología, ¿no?, plasmada en las cuentas, en la política fiscal, y ahí es mucho más difícil sumar a partidos tan diferentes, ¿no?, como son Esquerra Republicana sobre todo y Ciudadanos, porque al final con el PNV Ciudadanos tiene también diferencias importantes, sobre todo en materia territorial, pero en materia económica, por ejemplo, no están tan distantes, ¿no? Y ahí eso sería más fácil. De hecho, Ciudadanos ha estado apoyando al gobierno de Rajoy, al que también apoyan al PNV, ¿no? Pero la dificultad sobre todo está con Esquerra porque además es verdad que son antagonistas en Cataluña, ¿no? Son dos partidos que en Cataluña pues son la alternativa, ¿no?, uno con el otro. Y eso es difícil y vamos a asistir, yo creo, a una pugna entre estos dos partidos, Esquerra y Ciudadanos,
ejerciendo o tratando de hacer de polo, ¿no? De atraer hacia su polo al gobierno. Y ahí veremos, pues bueno, quién gana, ¿no? Porque todos tienen incentivos para pactar, esto yo creo que es importante. Ciudadanos tiene incentivos para pactar con el gobierno porque ha encontrado un nuevo papel, ¿no? en el tablero político, que es este. Y Esquerra Republicana también tiene incentivos para pactar con el gobierno, porque allí, o sea, en Cataluña, pues se reivindica como un acuerdo, como un partido influyente en Madrid, ¿no? Influyente en la política nacional y además puede forzar al gobierno, ¿no? O llevarlo por el camino de la mesa de diálogo y para hacer, bueno, pues una reforma importante que hay que hacer en España para resolver el problema territorial, ¿no? Entonces vamos a ver, porque tienen incentivos, pero al mismo tiempo Esquerra Republicana y Ciudadanos, sobre todo, presentan muchos inconvenientes, o sea, muchas incompatibilidades entre sí, y ahí va a estar la habilidad del gobierno para conseguir ese acuerdo, ¿no? Ujú. El gobierno, eh, no sé si puede haber ciertas reticencias dentro del seno del gobierno a llegar a acuerdos con Ciudadanos. Me refiero a que esas reticencias pueden venir por parte de una de las patas de la coalición, de la coalición de gobierno, de Unidas Podemos. Sí, claro, es evidente, ¿no? Que a Unidas Podemos le resulta incómodo el posible acuerdo con Ciudadanos presupuestario, porque saben que también están muy distantes en materia económica, ¿no? En política económica y fiscal, y también les parece eso pues peligroso, ¿no? De alguna manera. Pero al mismo tiempo yo creo, bueno, y tengo también información de que Podemos ha apostado muy fuerte por este gobierno de coalición, o sea, no quiere que este gobierno se rompa ni caiga, ¿no? Es un proyecto político a medio y largo plazo de Podemos. Y si Ciudadanos es el partido que al final da la estabilidad al gobierno, porque Esquerra Republicana, por las elecciones catalanas o por cualquier otro motivo, se cae, pues yo creo que en Podemos podría primar una visión más pragmática y aceptar, ¿no? que Ciudadanos entre también en la mayoría. Uh-huh. Esa mayoría hoy escribes en El País que es difícil de tejer, lo comentabas ahora mismo también, que es difícil tejerla en cuanto a un acuerdo para sacar adelante unos presupuestos. Hoy decías en El País que Ciudadanos, su discurso, su razonamiento tiene que ver con las medidas que propone el Partido de Unidas Podemos, integrante de la coalición del gobierno. Sí, y mira, la clave está ahí sobre todo en la política fiscal. Uh-huh. O sea, Ciudadanos de lo que más recela es de cualquier subida de impuestos, ¿no? Y en el acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, pues hay varias subidas impositivas, ¿no? Como son el impuesto a las transacciones financieras, la llamada tasa Google, una subida en el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros, una posible subida también a las empresas por la vía de eliminar deducciones, ¿no? O de reformar algunas deducciones. Esto a Ciudadanos les cuece, porque es un partido, ¿no? Liberal en lo económico, y vamos a ver cuál es el margen para negociar todo esto. Esta es la verdadera negociación, ¿no? Porque en las prórrogas del estado de alarma es verdad que han negociado, también han llegado a acuerdos, pero esto es el meollo de la cuestión, ¿no? Porque la política fiscal de un país es importantísima, ¿no? Es lo que decide muchas cosas, ¿no? Y aunque todo el mundo está pendiente de Europa, y ahora en realidad la política española está en un momento como a la expectativa, ¿no? A ver qué decide Europa, y todo el mundo sabe, todos los partidos saben que esa va a ser la clave, ¿no? Y que va a cambiar mucho dependiendo de lo que decida Europa con esos fondos para la reconstrucción. Pues luego aterrizar todo eso en una política fiscal que pudiera contentar tanto a Podemos como a Ciudadanos, pues la verdad es que es muy difícil, ¿no? Uh-huh.
Ciudadanos en en este movimiento táctico de llegar a acuerdos con el gobierno, en las prórrogas del estado de alarma y también en este decreto de la nueva normalidad que aquí en Galicia ya ha empezado a regir desde hoy mismo, eh, está, bueno, ha roto con esa trayectoria de liderazgo de Colón, de Colón, quiero decir, de Albert Rivera, y Ujú. que lo ligaba a aquella foto de Colón de que se dio en llamar trifachito. Ha roto con Ujú. eso, y ¿cuál es, en tu opinión, la posición táctica de Ciudadanos ahora? Pues mira, ellos mismos dicen que en privado que han roto con la foto de Colón, ¿no? Porque es evidente que ese giro estratégico les separa de Partido Popular y Vox, aunque no definitivamente, ¿no? Porque Ciudadanos mantiene 5 gobiernos con el PP, ¿no? 4 autonómicos y del Ayuntamiento de la capital, y apoyados externamente por Vox, por lo tanto tiene que manejar equilibrios, ¿no? En sus acuerdos con el gobierno de Sánchez y también sus acuerdos de gobierno. Pero ellos están muy convencidos, o así lo transmiten en la cúpula, de que esta estrategia que están siguiendo ahora, que se basa en lo que ellos quieren reivindicar como la política útil, ¿no? Es demostrar la utilidad de Ciudadanos en la política española. ¿Por qué? Porque básicamente su reflexión de por qué pierden tantísimo en las elecciones de noviembre del año pasado, ¿no? Que pierden 47 diputados, tiene que ver con que los ciudadanos dejaron de percibirles como útiles. Entonces ellos ahora están, bueno, pues de alguna manera obsesionados en demostrar esa utilidad. Por eso esta estrategia no es flor de un día, ¿sabes? No va a terminar con la pandemia. Es verdad que la pandemia les ha puesto en bandeja un nuevo escenario para hacer un giro de este calado, ¿no? Que si no hubiera habido una situación de tanta excepcionalidad, pues a lo mejor habría sido más complicado, ¿no? Pero la pandemia se lo ha puesto en bandeja y ellos van a transitar por este camino. Y están además pensando sobre todo en el 1,5 millones de abstencionistas que tuvieron en las elecciones de noviembre, ¿no? No solo, o no tanto, en los votantes que se les fueron a PP y Vox, sino en esos abstencionistas, ¿no? Que en principio, pues bueno, es un electorado que no se ha ido a otro partido, ¿no? Así que en principio es más fácil de recuperar. Y esos abstencionistas, pues bueno, podrían ser la bolsa de votantes más centristas, ¿no? De Ciudadanos, porque en la última etapa el partido pues recogió mucho votante conservador por el asunto catalán, ¿no? Y la oposición al independentismo catalán después de la declaración de independencia y tal. Pero Ciudadanos siempre ha tenido también una bolsa de votantes como más genuinamente centristas, que son los más pragmáticos, ¿no? Los que están más de acuerdo en llegar a pactos con la izquierda y con la derecha, y en eso están. ¿Tienes información de que haya una posible ruptura del pacto de gobierno entre Ayuso y Aguado en la Comunidad de Madrid y una posibilidad de pacto entre Aguado, Gabilondo y veríamos si también más país o cómo se tejería esa alianza? ¿Ves alguna posibilidad? Pues mira, por la información que tengo de Ciudadanos, eso no está sobre la mesa, porque bueno, ellos creen que bueno, que no les interesaría o sea, es muy difícil una operación de ese calibre, porque Ayuso siempre va a tener el botón de convocar elecciones, ¿no? De adelantar elecciones, y eso Ciudadanos podría, bueno, pues podría destrozarlo, ¿no? En un momento dado, si encima aparece como el partido que ha provocado un adelanto electoral, ¿no? Y luego además, pues ese hipotético acuerdo con el Partido Socialista y Unidas Podemos para gobernar en la Comunidad de Madrid también es muy difícil, es muy complicado, sería muy difícil también que lo entendieran sus votantes. Yo creo que eso no tiene visos de pasar, ¿no? Hoy por hoy. Es verdad que la política española da muchas vueltas y nunca sabemos, ¿no? Pero lo que transmiten en la dirección de Ciudadanos y también en distintos cuadros del partido, ¿no? Por todas partes,
es que no les interesa una operación de este tipo, y lo que en realidad quieren es asegurar como sea la estabilidad del Gobierno de Madrid, que es un gobierno que es un puntal tanto para el Partido Popular como para Ciudadanos, ¿no? Que además ejerce de lanza, ¿no? De oposición contra el gobierno de Sánchez, y no quieren que se derribe, ¿no? Que caiga. El viernes entrevistamos en este podcast a César Calderón, analista político y experto en comunicación política. Él nos decía, relacionado con lo que acabas de expresarnos, que es difícil saber lo que puede pasar en la política. Él afirmaba que a día de hoy en la política era imposible predecir lo que iba a pasar pasado mañana, y que casi podía pasar cualquier cosa, que tras esta pandemia parece que todo está más inestable y que puede pasar cualquier cosa. Pues sí, yo coincido, porque fíjate, primero que los momentos de grandes crisis, como el que estamos viviendo, ¿no? Sin lugar a dudas, esta pandemia que ha cambiado todo, pues dan lugar a corrimientos de placas tectónicas, ¿no? Esto, bueno, lo hemos vivido recientemente también con la crisis de 2008, de la que deriva el cambio en el sistema de partidos en España, ¿no? La aparición de los nuevos partidos de Podemos y Ciudadanos viene a consecuencia de la crisis del 2008 y de la revolución del 15M, ¿no? Y yo creo que en este momento es un momento también tan excepcional, de una crisis tan profunda, sanitaria y económica, que también podría dar lugar a cambios sociales profundos y políticos que todavía no somos capaces de ver, ¿no? De divisar, pero que sin duda podrían pasar, ¿no? Luego, además, la política española lleva unos años de mucha inestabilidad, ¿no? Ahora esto de la pandemia, desde luego, es un factor de inestabilidad clarísimo, pero en España todavía persiste una crisis territorial muy importante que no se ha resuelto y que está ahora mismo, bueno, pues en un cierto segundo plano, ¿no? La crisis territorial con lo que tiene que ver con Cataluña, ¿no? Porque estamos ahora ocupados de lo urgente de la crisis sanitaria, pero eso está ahí, ¿no? Y hay, bueno, pues más elementos, ¿no? La investigación judicial al rey emérito también creo que es un cierto factor de inestabilidad, ¿no? Así que sí, yo también creo que podríamos ver, bueno, muchos cambios, ¿no? Cerrando este apartado de preguntas sobre la actualidad, a tu juicio como periodista, en lo que respecta a comunicación, ¿funciona la dupla Inés Arrimadas y Edmundo Val? Pues mira, yo creo que Edmundo Val ha sido una sorpresa positiva para mucha gente, tanto dentro del partido, porque Edmundo Val realmente es un recién llegado a la política y a Ciudadanos, ¿no? Edmundo Val llega en 2019 fichado por Albert Rivera para las elecciones de abril como un independiente, porque acababa de ser cesado de la Abogacía del Estado, y muy rápido es la segunda figura más importante ahora de Ciudadanos, ¿no? Y todo el mundo en el partido, la verdad que lo tiene mucha estima y considera que está haciendo muy buen papel, ¿no? Que está desempeñando muy bien en el Congreso, donde también tiene muy poca experiencia como parlamentario y sin embargo se desenvuelve muy bien, ¿no? En la tribuna, y yo creo que sí que hace muy buena dupla con Arrimadas, sí. Le aporta además mucha solidez también de, bueno, pues de eso, de la cabeza de un abogado del Estado, ¿no? Y los dos pues hacen buen equipo, sí. En cuanto al liderazgo de Inés Arrimadas, ¿está respondiendo a las expectativas creadas? Bueno, no sé, eso tendrán que decirlo, ¿no? Los votantes o de Ciudadanos, ¿no? O los dirigentes, pero yo sí creo que ella no tenía un papel fácil, ¿no? Porque recoge el partido de la noche a la mañana tras un batacazo electoral sin precedentes, ¿no? Y porque claro, Albert Rivera dimite al día siguiente de la noche electoral y de repente le
le deja al partido en una situación muy, muy complicada, ¿no? Y, y sí creo que desde luego, así lo indican las encuestas, el partido se está recuperando, ¿no? Parece que es poco a poco, ¿no? Que no es una recuperación rápida, pero también teniendo en cuenta la dimensión del varapalo electoral, ¿no?, que se llevaron en abril, pues ahora, bueno, desde luego tienen un papel relevante en la política española, han sido decisivos durante la pandemia y en concreto en esas rimadas las encuestas dicen que está muy bien valorada, ¿no?, por la ciudadanía, ¿no?, por los votantes en general. Así que yo creo que sí, que desde luego el partido está yendo bien, ¿no? Y mucho más teniendo en cuenta todas las circunstancias en las que estaba, ¿no? Después de que Inés Arrimadas haya llegado a la presidencia, ¿no? ¿Cómo afronta Ciudadanos las elecciones vascas y gallegas? A priori no parece que vaya a tener buenos resultados. No sé qué información tienes desde dentro del partido, qué expectativas tienen o cómo afrontan estas dos citas electorales en el País Vasco y en Galicia. Sí, pues mira, eso es lo que peor les viene, ¿no?, del horizonte más próximo, son esas dos elecciones, porque son dos plazas donde nunca han tenido un buen resultado, ¿no? De hecho, están fuera de los parlamentos autonómicos, ¿no? Y eso es porque, bueno, son dos lugares donde nunca han tenido una buena implantación, ¿no? En País Vasco, como sabes, pues han llegado a una coalición con el Partido Popular, que va a ser importante como resulte porque está pendiente después la decisión de si llegar a la misma coalición con el PP en Cataluña, que quedó en stand-by, ¿no?, después con todo esto de la pandemia, y en Galicia no fue posible esa coalición, a pesar de que Ciudadanos lo intentó muchísimo con Feijóo, ¿no?, pero Feijóo no quiso, y allí pues sus perspectivas son más sombrías, ¿no?, todavía. Ellos saben que son unas elecciones muy difíciles y bueno, de alguna manera este giro centrista puede venirles bien, ¿no?, porque antes todavía tenían unas peores perspectivas electorales, pero yo no sé si va a ser suficiente, sobre todo en Galicia, para conseguir una representación, ¿no?, que es lo que al final pues un partido necesita. Son dos elecciones que les llegan muy pronto, o sea, está muy reciente el varapalo electoral de noviembre y no les ha dado tiempo tampoco de afianzar una recuperación, ¿no? No sé si tienes información al respecto de si Inés Arrimadas se va a involucrar a nivel personal. Me refiero a si va a viajar aquí a Galicia o al País Vasco a hacer acto de presencia, algún acto en Galicia o algo similar. Pues mira, todavía la verdad es que no lo sé. Uh-huh. No lo he comentado con ellos. Yo imagino que lo lógico es que fuera. Ella también, como sabes, está de baja de maternidad. Uh-huh. Y bueno, pues las fechas son así un poco extrañas, ¿no? Pero yo imagino que algún papel tiene que tener, ¿no?, en la campaña, seguro, porque ella es la presidenta y no va a dejar de involucrarse, ¿no? Uh-huh. Te pregunto por el último tema de actualidad. Hemos sabido hoy que hay un cambio en la dirección del diario El País, en el que trabajas. Se va Soledad Gallego Díaz y las informaciones apuntan a que el nuevo director será Javier Moreno. Sí, pues bueno, ha sido un día de muchas emociones, como te puedes imaginar, y además es especialmente extraño estar viviéndolo sin estar en la redacción, ¿no?, porque desde que estalló la pandemia estamos haciendo el periódico en remoto. Entonces, pues bueno, hoy falta ese calor de la redacción, ¿no?, de estar comentando lo que ha sucedido y sí, Soledad Gallego deja la dirección y el nuevo director será Javier Moreno y así nos lo han comunicado, vamos, una reunión además que hemos tenido a última hora de la tarde de hoy y nada, bueno, yo creo que Soledad Gallego ha
ha hecho varias cosas importantes, ¿no? En esta etapa de dirección, que ha durado 2 años. Y una, sin duda, es que de alguna manera yo creo que ha devuelto al país a ser reconocible por sus lectores de siempre, ¿no? Y también de alguna manera también por la redacción. Eso es importante, además de que ha roto el techo de cristal de ser la primera mujer que dirige el país, ¿no? Y además ha dejado el periódico con un modelo de suscripción en marcha, ¿no? Que ya nos contaban hoy las primeras cifras desde que se ha puesto en marcha, y en un mes se han suscrito 50.000 personas, que son unas cifras muy buenas. Así que, bueno, pues el periódico está en un momento, como el sector de los medios de comunicación y el país en general está en un momento de incertidumbre, ¿no? Pero el periódico tiene unas bases sólidas, yo creo, para afrontar la nueva etapa, ¿no? Con Javier Moreno. Tu compañera Luz Sánchez Mellado, compañera del País, escribió en Twitter hace unos minutos, leo parte del tuit: agradecidos y emocionados despedimos a Soledad y a Joaquín, el resto ruido. Hay algunas reacciones más a través de Twitter de la columnista Maruja Torres, que ha anunciado que deja de serlo, y decía, en el tuit, la última parte, decía una frase muy llamativa: no tengo el coño para ruidos, y denominaba el niño de los ERTE. En otro tuit denominaba el niño de los ERTE a Javier Moreno. Ha habido muchas reacciones en Twitter. No sé cómo te lo tomas tú a nivel personal como periodista en el diario El País. Pues como te decía, a ver, hoy es un momento, como no puede ser de otra manera, de cierta incertidumbre, ¿no? Porque es una decisión importante, ¿no? El cambio en la dirección del periódico, y los periodistas de la casa, pues es obvio que lo vivimos también con cierta incertidumbre por los cambios, ¿no? Porque siempre una nueva dirección pues conlleva cambios, ¿no? Cambios en la redacción, en el periódico. Sobre todo en el tema organizativo, ¿no? Que es un poco también lo que a los trabajadores también nos importa, ¿no? Pero Javier Moreno ha tenido unas palabras con la redacción esta tarde, y me ha gustado bastante, la verdad, su mensaje, que sin desvelarlo, ¿no? Porque es una conversación con la redacción, pero a grandes rasgos ha venido a comprometerse con la independencia del periódico, ¿no? Con respecto del poder político, de forma como firme, y también con el trabajo en la redacción, ¿no? O sea, con el empleo en el periódico. Precisamente con eso que comentabas del ERE, porque es verdad que se hizo un ERE en su etapa como director, pues bueno, él ha querido pues hacer un compromiso con el empleo para la redacción. Esto es importante, ¿no? Y luego, con respecto a Soledad Gallego, yo creo que todo el mundo en la redacción, o es un sentir general de agradecimiento, y yo la admiro muchísimo como periodista, ¿no? Es una de las grandes periodistas del país, y luego, como te comentaba antes, lo importante de su legado, ¿no? En estos 2 años, que es esto de hacer al país otra vez reconocible para sus lectores de siempre, ¿no? Y esto es algo que yo creo que toda la redacción le agradece mucho, ¿no? Y sin duda se vive así, pues como una pérdida, pero también con ese agradecimiento, ¿no? Javier Moreno se hará cargo del periódico como director en unos momentos muy difíciles, como decías anteriormente, para el periodismo. A esta decisión, algunos periodistas de otros periódicos, cito el tuit de Íñigo Sánchez Ugarte, periodista del diario.es, él lo analiza, esta decisión de situar la dirección a Javier Moreno, la dirección al frente del país, como que dice que tiene que ver
dos opciones, dice él, o con la presión de los accionistas o bien con la necesidad de unos duros recortes. Hay varios comentarios de otros compañeros periodistas que van en la misma dirección. No sé cuál es tu opinión al respecto. O sea, yo creo que hay mucho ruido en torno a esta decisión y en realidad pues Soledad Gallego ha recordado que ella firmó por 2 años cuando llegó al periódico para estar en la dirección durante 2 años. Esos 2 años se acaban de cumplir en mayo, el 31 de mayo, y es normal, bueno, pues cumplir con eso, ¿no? Y en los periódicos, como en la mayoría de las empresas también, pues son normales los cambios y los cambios de etapa, ¿no? Entonces yo diría que eso obedece más a ruido, a veces bueno, pues a visiones interesadas que a lo que realmente hay, ¿no? Uh-huh. Llevas 7 años en el diario El País, antes habías trabajado en la cadena SER. ¿Cómo es tu experiencia en ese gran periódico que es El País? Pues muy intensa. Bueno, yo siempre había querido trabajar en El País. Esto es algo que cuando me hice periodista, cuando pensé en que quería ser periodista, pues lo tenía siempre en mente, ¿no? Y siempre me acordaré, ¿no? Cuando llegué por primera vez a la redacción, que me impresionó muchísimo y siempre me ha parecido como un gran orgullo trabajar en El País. Es para mí un grandísimo periódico y la redacción a mí me parece la mejor redacción de España, ¿no? Entonces, pues es un privilegio poder trabajar con gente que es tan talentosa, que sabe tantísimo de tantas cosas y que está tan comprometida con su trabajo y con el periodismo, ¿no? Entonces, en El País aprendes cada día, ¿no? Trabajas mucho porque eso es así, aunque también se trabaja mucho en muchos sitios, ¿no? Pero en El País se trabaja mucho y luego pues ya digo, es un sitio muy vivo con un grupo de gente dejándose la piel y sobre todo muy muy comprometida con su oficio, ¿no? Trabajar en la sección de política del País, ¿qué significa para ti? Pues bueno, no quiero repetirme, pero ciertamente es Me refiero orgullo, a que no sé si es la sección que más te gusta. Hay periodistas que quizá les gusta escribir sobre sociedad, sobre cultura, etcétera. No sé si a ti te gusta la política y seguir la actualidad. Sí, a mí me encanta la política. Yo creo que no puedes ser periodista de información política sin que no te apasione la política, ¿no? Tienes que ser bastante yonki de la información, o sea, estar siempre bueno, pendiente, ¿no? de la actualidad, querer estar siempre muy informado y luego que te entusiasme la política. A mí me entusiasma desde siempre, o sea, antes de dedicarme al periodismo. No sé, vengo de una familia politizada, en mi casa siempre se ha hablado de política, mi familia hay incluso experiencias políticas, hay militancia y hay, bueno, pues interés, ¿no? por los debates públicos del país, ¿no? Yo creo que la información política te permite estar en el centro de las grandes decisiones de tu país, ¿no? Y poder estar en ese meollo, ¿no? A mí me parece interesantísimo. Íñigo Alfonso, en este podcast hace apenas 2 semanas, él es el director de las Mañanas de Radio Nacional de España, nos dijo que para él era un sueño, con 42 años, llegar a ser el director de las Mañanas de Radio Nacional de España y que estaba viviendo todo un sueño. ¿Tienes tú también esa sensación de haber cumplido tu sueño de ser periodista en el periódico El País y además de lo que te apasiona, que es la política?
Sí, sí, claro. La verdad es que una se pone, o uno se pone metas a lo largo de la vida, ¿no? Y a veces cuando, bueno, pues cuando las consigues, es una situación un poco como un poco irreal, ¿no? En el que las estás viviendo al mismo tiempo, bueno, pues eres consciente o no eres consciente, ¿no? En realidad de que has conseguido algunas de las metas que tú te habías marcado, ¿no? Y bueno, pues es satisfactorio, claro que sí, ¿no? Eso no quita que para que te des cuenta también de que no solo llegar, ¿no? Sino que es estar ahí, que cada día exige trabajo, exige dedicación, que tienes que dar lo mejor de ti, ¿no? Y, y bueno, pero desde luego es algo para mí importante, claro que sí. ¿Qué es lo más bonito de ser periodista, de tu profesión? Pues, a ver, a mí me gusta mucho de ser del periodismo la función social, ¿no? El que de alguna manera yo creo que los periodistas queremos cambiar las cosas, ¿no? Em, queremos queremos mejorar la vida de la gente y eso también pasa en el periodismo político, ¿no? Porque, bueno, pues como te decía, estás en el meollo de los grandes debates, de las grandes decisiones de tu país y eso puede cambiar las cosas para muchas personas, ¿no? En algunos sectores, en algunos ámbitos del periodismo a lo mejor se ve mucho más directamente, ¿no? Porque a lo mejor puedes escribir de temas sociales y, bueno, yo lo he vivido, ¿no? También al principio, que en una etapa en la que me dediqué más a temas más sociales y ahí y casi o sea, es muy directa la recompensa, ¿no? Porque a lo mejor un artículo que tú escribes, bueno, yo recuerdo un artículo que escribí sobre unos chavales que no recibían, bueno, que recibían una beca universitaria pero que era muy poco dinero y lo dedicaban todo a pagar las deudas y tal, y a raíz de ese artículo pues una de las cosas que me acuerdo es de que a una de las estudiantes que salía la ayudaron después de leer que su familia tenía una situación económica muy complicada, ¿no? Pues hubo un lector que se puso en contacto conmigo y a través de mí con ella y la ayudaron en los estudios y ella terminó muy bien su carrera, ¿no? Y ahora es una profesional y esto pues es una recompensa muy directa, ¿no? Pero pero sin que sea necesario, o sea, o sin que pase todos los días este tipo de cosas, ¿no? Sí que en general tú estás viendo que lo que haces, que tu trabajo puede ayudar a mejorar la vida de algunas personas, ¿no? El periodismo radiofónico, nos decía Íñigo Alfonso que quizá está viviendo una pequeña transformación ahí al frente bueno, del horario de mañana, quizás sea el más fuerte de la radio, pues periodistas jóvenes como puede ser Íñigo Alfonso o Carlos Alsina o Ángel Barceló, la cadena SER, y conviven en competición, digámoslo así, con grandes de la radio desde hace unos cuantos años, como puede ser Carlos Herrera, ¿no? Él creía que la gente joven de la radio, en la que él se situaba, respetaba y valoraba muchísimo a los grandes de la radio y esa tradición radiofónica, pero que en su opinión quizá estaba intentando darle un toque nuevo, un aire nuevo a la radio, ¿no? Innovando en cierta medida. Hay innovación, hay un periodismo joven y que está cambiando el periodismo a nivel en la prensa escrita. Bueno, no sé si lo estamos cambiando mucho, ¿no? Pero sí creo que bueno, que es evidente que la llegada de una nueva generación de periodistas jóvenes también trae otra mirada, ¿no? Que tiene que ver por simples cuestiones generacionales, ¿no? Con cómo ven el mundo, ven la sociedad, ven la política, ¿no? Digo por verlo más por donde yo me muevo, ¿no? En lo que yo trabajo. Y ahí, claro, que han cambiado muchas cosas, ¿no? No sé hasta qué punto se puede decir que haya una gran innovación,
pero sí que hay un cambio de aires, ¿no? Yo creo que eso está claro. Al mismo tiempo ha coincidido en el caso de la política, con un cambio político, ¿no? Muy importante. O sea, la llegada de los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, que también están formados por gente mucho más joven, ¿no?, que los partidos tradicionales, pues ha ido a la vez que un desembarco de una nueva generación de periodistas jóvenes haciendo información política. Y bueno, pues todo eso se retroalimenta y sin duda pues da nuevas visiones de la realidad, ¿no?, yo creo. Y me parece importante, ¿no? O sea, por supuesto reconocer el trabajo de nuestros periodistas senior, ¿no?, a los que todos admiramos y tenemos además como guía, ¿no?, muchas veces, pero también el empuje de una nueva generación de periodistas que viene también reclamando su sitio, ¿no?, y que tiene muchas cosas también que aportar, ¿no? Uh-huh. Se viene hablando las últimas semanas, o solamente meses, de la pujanza, por decirlo de alguna manera, de un periodismo de trincheras. Hay quien acusa de que una trinchera puede ser el país y otra puede ser el mundo. ¿Te sientes parte de una trinchera? ¿De un periodismo de trincheras? Pues no, para nada. Discrepo totalmente, ¿no? Yo no creo que el país esté en ninguna trinchera. Yo creo que es un periódico que ha demostrado que tiene un compromiso con el periodismo, con la independencia, desde unos valores, claro. El País es un periódico con valores progresistas, pero eso no significa que esté en ninguna trinchera, ¿no? Yo creo que cualquiera puede ver que el País ha publicado informaciones críticas con el gobierno actual, con los gobiernos anteriores, editoriales críticos también con partidos, con todos los partidos, ¿no? Y no creo que para nada que se haga un periodismo de trinchera, ¿no? Ahora, en términos generales, yo sí coincido en que estamos en una cierta deriva en el periodismo en general de dejarnos llevar por esa polarización que está también viviendo la sociedad y la política españolas, ¿no? El periodismo no es ajeno a ese fenómeno y está también, de alguna manera, pues cayendo en esto, ¿no? Y ahí eso me parece preocupante. Me parece preocupante porque bueno, aquí podemos acabar teniendo un problema de credibilidad, ¿no? Desde luego, como periodistas, como medios de comunicación, o sea, que esto afecte a cómo nos ven los ciudadanos, ¿no? Me dices que en el país no se hace periodismo de trincheras, ¿y en el mundo? Pues mira, preferiría no mojarme por respeto a muchos compañeros buenísimos profesionales que hay en el mundo. Lo que sí te diré es que no me gusta la última versión del mundo. La más reciente creo que no es su mejor versión, dejémoslo ahí. Uh-huh. Hay una portada precisamente del Mundo que despertó cierta polémica, en esa portada en la que, no sé si la recuerdas, Elsa, en la que aparece un hombre, fallecido por coronavirus, y la fotografía se puede ver como hay una doctora equipada con el material necesario en esta pandemia. Esa foto fue realizada en Madrid, el hombre, si no recuerdo mal, era de origen pakistaní y salió en portada en El Mundo. Y bueno, hubo muchas críticas porque era muy impactante, porque era amarillista. Otros decían que era una gran foto a nivel fotoperiodístico y que contaba la realidad de lo que estaba sucediendo en España. No sé cuál es tu opinión con respecto, ya no tanto a esa portada, sino a ese tipo de fotografía dura que cuenta lo que pasa o se aprovecha de lo que pasa para vender. No sé cuál es tu postura. A ver, es un tema delicado y, o sea, creo que a veces hay que descender a los casos concretos, ¿no? Para discutir si en ese momento esa fotografía, por ejemplo, está aportando o no. Yo, en general, creo que el periodismo no debe edulcorar la realidad, sino que debe mostrarla tal y como es.
el periodismo lo que hace es contar a la gente lo que le pasa a la gente, y eso implica, por supuesto, enseñar las imágenes que reflejen en toda su crudeza la realidad. Eso lo creo firmemente, y luego es verdad que entraría, ¿no?, a ver cada caso concreto, porque a veces influyen más cuestiones, ¿no? En esta fotografía, por ejemplo, que aludías, ¿no?, que publicó El Mundo, a mí me quedaba la duda, o me queda todavía hoy, de bueno, pues de si esa persona que parece que era, ¿no?, un inmigrante, que no se sabe si tenía familia, no estoy 100% segura de los detalles, pero creo recordar que el debate también tuvo que ver con eso, ¿no? Pues bueno, ¿no? Porque, quiero decir, un cadáver, ¿no?, de una persona, mostrarlo con su rostro, ¿no?, por ejemplo, es algo que de alguna manera está entrando en la intimidad, ¿no?, de las personas. Está claro que ya fallecidas pues no van a poder defender sus derechos, pero también está su familia, ¿no?, sus amigos, las personas que le quieren, ¿no? Y sí me parecería importante, bueno, pues que ahí hubiera un consentimiento, ¿no?, para poder publicar esa imagen, porque creo que era en un espacio privado, ¿no?, que era dentro de una casa, que no es lo mismo Sí. que claro, que unas imágenes, por ejemplo, que se publican cuando hay un atentado en la vía pública, y ahí, pues, por supuesto, aparecen cadáveres de los rostros de las personas, ¿no? Yo creo que por eso es importante estudiar cada caso concreto, con cuidado, pero sí que creo que el periodismo no tiene que edulcorar la realidad. A los periodistas que atendéis la llamada de línea clara, os pregunto siempre por el tema de la censura en España a día de hoy, ¿no? De si existe o no existe. Por ejemplo, Javier Gallego, periodista, director de Carne Cruda, nos decía que, en su opinión, en España la censura tenía que ver con una dificultad de informar con la corona y con su corte, dijo literalmente. Íñigo Alfonso nos expresó que no estaba muy de acuerdo con esa afirmación, y que creía que en España se podía informar de todo, y que en relación a la corona, que Felipe VI, en su opinión, había hecho un esfuerzo por mejorar la comunicación y por cambiar quizá ciertos aspectos que tienen que ver con el reinado de su padre Juan Carlos. No sé cuál es tu opinión. ¿Hay censura en España? ¿Hay dificultad de informar? ¿Cómo lo ves? O sea, yo no creo que haya censura en España, ¿no? No hay censura. Hay una prensa que opera con relativa libertad y pluralidad, ¿no? Y de hecho con la corona vemos cómo se están publicando las informaciones como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero que se están publicando, o sea, es un argumento claro, ¿no?, para demostrar que no hay censura, y es que conocemos perfectamente que cuáles son los posibles negocios que se están investigando del rey emérito, ¿no?, que de hecho se han publicado en varios periódicos españoles, en El País uno de ellos, ¿no?, sobre la investigación también en Suiza, con la posible cuenta en Suiza. Se informó de todo el caso Urdangarín, que también fue muy delicado para la corona, de todo el episodio también muy delicado de la cacería en Botsuana, ¿no? Y bueno, la posterior abdicación de Juan Carlos I, ¿no?, en su hijo. Yo no diría que hay censura. Sí que apuntaría que es evidente que no somos ingenuos, y ahí existen las presiones y las tensiones, ¿no?, en la información. En España, como creo que sucede en todas las democracias, ¿no?, porque pues bueno, siempre va a haber poderes económicos y políticos que van a intentar que no se publiquen algunas cosas, ¿no?, sobre todo que les afectan, ¿no? Pero yo creo que si echamos la vista atrás podemos ver cómo en España se han publicado, y de hecho el periodismo ha estado en avanzadilla, ¿no?, de destapar casos muy importantes que han afectado
a los gobiernos, casos de corrupción. Estoy pensando en el caso Gürtel, ¿no? Que luego le costó el gobierno a Mariano Rajoy, ¿no? Los papeles de Bárcenas, que los publica El País, los SMS de Rajoy a Bárcenas, que los publica El Mundo. En España hemos visto publicar los papeles de Wikileaks. No sé, se han hecho muchas investigaciones periodísticas que han destapado corrupción en el poder, ¿no? Y incluso en la corona, que hubo una sentencia judicial, ¿no? con el yerno del rey, y que ahora está investigando al rey emérito, ¿no? Entonces, pues el periodismo en España funciona, el periodismo opera y está desvelando muchas cosas, ¿no? Claro que podría ser mejor, claro, y creo que hay que seguir luchando por preservar la independencia de los medios y de los periodistas. Eso tiene que ver mucho con el modelo de negocio también, ¿no? Que ahora estamos viendo además un momento especial porque está justo cambiándose de alguna manera el modelo de negocio, ¿no? Con los modelos de suscripción. Pero desde luego no creo que exista censura en España. En relación a este tema de la dificultad para informar o no, has expresado tu opinión. En concreto, en tu caso personal, ¿te sientes libre ejerciendo tu profesión? Sí. Yo escribo en función de criterios periodísticos, o sea, discuto con mis jefes los enfoques, pero siempre en términos de periodísticos, ¿no? De cuál es la mejor noticia, de por dónde sacamos un mejor enfoque, ¿no? O no. Pero no siento que no soy libre ejerciendo el periodismo, ¿no? Para nada. Pues vamos terminando la entrevista, Elsa. Las últimas preguntas tienen que ver con el futuro. La primera tiene que ver con el futuro de la prensa escrita. ¿Te preocupa? ¿Hay futuro para la prensa en papel o si no hay pasos adelante en la digitalización y quizá en ese modelo de suscripción por el que ha apostado el país, tiene un futuro difícil? ¿Cómo lo ves, Elsa? Pues, a ver, la prensa escrita es en papel y en digital, como sabes, ¿no? Sí. Entonces, pues si el modelo de prensa en papel, que por cierto lo llevan dando por muerto ya por lo menos una década o más de una década, y ahí sigue, ¿no? Si en todo caso ese modelo fallara, ¿no? Yo creo que la prensa escrita digital se está consolidando, ¿no? Y de hecho, bueno, pues este cambio de modelo de suscripción que está haciendo El País y la mayoría de los periódicos escritos, desde luego en el caso del País tiene muy buenas cifras, ¿no? Para ser el primer mes se han inscrito ya 50.000 personas. Es una cifra muy importante, ¿no? Y yo creo que esto puede consolidarse a medio plazo sin ninguna duda, ¿no? Hace falta, por supuesto, que sigamos ofreciendo a la gente un producto especialmente bueno, ¿no? Porque ahora les estamos pidiendo un pago directo, ¿no? Porque que antes se subvencionaba, eso se pagaba, ¿no? Porque hay que pagar el trabajo de los periodistas. Se pagaba con la publicidad, ¿no? De forma más indirecta para los lectores y ahora es un pago directo. Esto requiere un esfuerzo en calidad y en lo que les ofreces, pero sí creo que este modelo tiene futuro, ¿no? Yo creo que en España hay elementos también que indican que el periodismo está más vivo que nunca. Primero porque ahora estamos en un momento de mucha incertidumbre, mucho desconcierto y de muchas preguntas, y cuando la ciudadanía tiene muchas preguntas busca en el periodismo las respuestas, ¿no?
Y eso lo hace más necesario que nunca. Yo recuerdo al principio de cuando yo llegué a la profesión que existían dudas sobre si el periodismo iba a desaparecer porque aparecía aquello del periodismo ciudadano y las redes sociales y parecía que cualquiera iba a contar una información por Twitter o por Facebook o lo que sea, ¿no? Y eso iba a terminar con el periodismo tal y como lo conocemos. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad, ¿no? Y los periódicos tienen un papel muy importante. La gente ha consumido más información que nunca durante la pandemia. Hemos tenido, en el caso del país, las cifras más altas de consumo de información de las que teníamos registro, ¿no? Y luego, además de todo esto, creo que los periodistas están incluso, de alguna manera sustituyendo a los intelectuales como voces relevantes en la esfera pública, ¿no? Estamos viendo todos los días, pues que incluso trending topic en Twitter son nombres de periodistas, ¿no? Y es por una opinión que han tenido, ¿no? Por un análisis que han escrito, por una información. Es decir, los periodistas tienen un papel muy relevante en la sociedad de hoy, ¿no? Y el periodismo también. Y por eso creo que la prensa escrita, desde luego que tiene mucho futuro. Es más necesaria que hoy, dices, más requerida, más necesaria que hoy la información. Hoy más que nunca esta crisis esta crisis del COVID, ¿no? Esta crisis económica y social, ataca muy duramente al periodismo. Creo que en especial a la prensa escrita. Veníamos de una crisis anterior del 2008, parecía que no había acabado y nos estalla esta. Y dices que crees que el periodismo va a sobrevivir porque es necesario y porque juegas un papel fundamental en la esfera pública y hacéis una labor fundamental de informar, ¿no? Es más necesaria que nunca la independencia. ¿Crees que el modelo de suscripción puede garantizar esa independencia o facilitarla? Sí, absolutamente, es muy importante, porque este cambio de modelo, efectivamente, en el que pasan a ser los lectores quienes directamente sostienen económicamente al periódico, lo hace más independiente, porque, pues evidentemente lo que está haciendo al mismo tiempo es disminuir el poder de accionistas o de anunciantes, ¿no? O la posibilidad de influir en el periodismo que hacen los diarios, ¿no? Entonces es muy importante, sí, este cambio, este momento, que se consolide este modelo de suscripción. La gente tiene que saber que cuando se suscribe a un periódico está asegurando su independencia o está facilitándola, ¿no? O promoviéndola. Y eso es muy importante, ¿no? Tenemos que ser conscientes también de que la información cuesta dinero, hay que pagar a los periodistas, hay que pagar los medios para hacerla y al final el periodismo es muy importante en democracia y el periodismo libre e independiente, ¿no? Más. Para terminar la entrevista, Elsa, te quería preguntar por el futuro. Pero esta pregunta siempre la hago para cerrar las conversaciones en el podcast. El futuro te lo planteo en términos generales y me gusta que los invitados, tú en este caso, Elsa, los llevéis a donde queráis. ¿Sabes? Que hagáis una reflexión de cómo veis el futuro y poder referirte pues a lo que te parezca oportuno. Al periodismo, a la sociedad, a nivel político, a lo que más te apetezca, Elsa. Pues bueno, es un momento en el que el futuro está más borroso, ¿no? que nunca. Hoy leía en El País una entrevista a Caballero Bonal que decía que estamos asistiendo al fin de la realidad con esta pandemia, ¿no? Y yo creo que de alguna manera puede ser así, ¿no? Incluso este palabra de nueva normalidad, ¿no? que dice el gobierno, no es un poco el fin de la realidad, ¿no? Tal y como la conocemos. Y el futuro está borroso y es más incierto que nunca, pero también es verdad que, como hablábamos en otro momento,
de la conversación, ¿no? Yo creo que las grandes crisis pueden dar lugar a profundos cambios sociales y espero que sean a mejor, ¿no? O sea, que también esto es una oportunidad para que nos repensemos como sociedades y dibujemos dibujemos un futuro mejor, ¿no? Elsa García de Blas, muchas gracias por atender la llamada de Línea Clara. Ha sido un placer charlar contigo. El placer ha sido mío. Gracias. Biddy biddy bang bang, biddy bang bang, biddy bang bang, biddy ben. Hey. Bang bang, biddy bang bang, biddy bang bang, biddy ben. Ben a boho, get a men, get a men. Hey. Early Sunday morning, it was a big girl just smuggling. In a the mood, me a pick a libud and me a load them down in on the top. One by one, load up the gun, all of the ganja in the rum. Put it on a plane, the week gonna Spain. Money just a pour like rain. Me just a muggle up a lane in a road go chain. Me and my girl named Jane. I went downtown, say I went downtown. I saw Miss Brown, say I saw Miss Brown. She had some sugar, hot brown sugar. Booga wooga, kinky reggae.